Hola, bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, en Alcalá de Henares, en Madrid, capital, en Camarma de Esteruelas y online. Hoy vamos a hablar sobre el Edipo. ¿Qué es el Edipo? ¿A qué se refiere Freud cuando nos habla del complejo edípico? El Edipo se refiere a una mitología griega, a un hecho mitológico en el que Edipo Rey se enfrenta a su padre para desposar a su madre, sin saberlo, de una forma ciega, exactamente como le sucede al niño. El complejo de Edipo hace referencia a este proceso fundamental en la humanización de cualquier niño, proceso por el cual, a través del cual, un niño, un cachorro animal, se convierte, se transforma en un ser humano, en un ser social en el uso y manejo del lenguaje. Si hay algo que nos diferencia a las personas de los animales, es que somos sujetos del lenguaje, sujetos hablantes. ¿Qué papel juega esto en el psiquismo humano? ¿Qué relación tiene la adquisición del lenguaje con el complejo edípico? ¿Por qué Freud asigna un peso tan fundamental de lo edípico en el ser humano? Como decíamos, el niño pasa por un proceso de humanización. Algo así como por una máquina hominizante. Cuando nace, es un ser completamente incapaz. Si no hubiese una persona que cuidase de él, que lo amamantase, que lo acunase, que le diese su calor, el niño moriría. El bebé apenas tiene desarrollado el sentido de la vista, ni el gusto, ni la termorregulación, ni siquiera el sistema inmune. En ese momento es su madre quien va a cumplir todas estas funciones. O mejor dicho, a quien cumple todas estas funciones fundamentales para salvarle la vida al niño, se le atribuye el papel de madre. Esa es la madre. Durante los primeros meses de vida, el niño y la madre son uno. El niño todavía no tiene capacidad para diferenciar entre su propio cuerpo y el cuerpo de la madre. Y va a ser precisamente esa la tarea fundamental del niño en sus primeros años de vida, diferenciarse de su madre. Para algunos, estos años se prolongan en su vida y tardan mucho en separarse de su madre, algo que realmente no sucede nunca del todo. Pero volvamos a esta fase inicial de la constitución del aparato psíquico, donde el niño no se ha diferenciado aún con la madre. Tendrá que estar suficientemente preparado para que aproximadamente entre los 3 y los 5 años de edad se produzca un complejo, en el sentido de que es un proceso complejo, es un movimiento psíquico complejo
de constitución del aparato y de adquisición del lenguaje. ¿En qué consiste? Hasta ese momento, como decíamos, el niño ha aparecido pegado a su madre. Todavía no tiene constancia de su propia existencia, de su propio ser. Y es aquí cuando aparece el padre, el deseo de la madre. Es decir, el padre va a ser aquella persona que separa al niño de la madre. Va a ser aquella persona a la que la madre desea, más allá del niño. Y esto, la percepción de esto, la percepción de que la madre desea otra cosa más allá de sí, es lo que hace que el niño, por primera vez, se dé cuenta de que tiene padre. Es decir, que hay un tercero que lo separa de su madre. Esa es la función padre. Cuando esto sucede, el niño, en su tendencia al mantenimiento del placer, guiado por un principio de placer, lo único que quiere es permanecer pegado a su madre. Sin embargo, la aparición del tercero, la aparición del padre, va a hacer surgir en el niño por primera vez en su vida ciertos sentimientos que después, cómo se resuelvan, se van a constituir en él de una manera u otra y pueden influenciarle a lo largo de toda su vida, que son la envidia, los celos, la defraudación con la madre. Bien, porque cuando aparece el padre, el niño lo que quiere es acabar con el padre, en el sentido de acabar con esa persona, ese tercero, que hace que su madre retire de él toda su atención. Que eso desaparezca. Sin embargo, es tan importante la aparición del tercero en la constitución del aparato psíquico como que aquellas personas en las que no se ha constituido correctamente la función padre padecen problemas, padecen impedimentos, inhibiciones en su vida, porque no es que lo que les ha pasado en la infancia determine lo que les pasa en el futuro cuando son adultos, no. Es desde un sujeto adulto que vamos a comprender, que vamos a interpretar cuál es su manera infantil de desear, de posicionarse o de hacer frente a las personas amadas y frente a los terceros, es decir, aquellos que separan de sí a las personas amadas. Es muy importante diferenciar esto, puesto que el tratamiento o la interpretación de los síntomas o los sentidos de los productos de las producciones de su inconsciente, que lo único que hacen es expresarse, es hablarle acerca de sus propios deseos, ¿no?, va a ser diferente. El psicoanálisis cuenta con todos esos recursos, toda esa materia prima, los lapsus, los sueños, los síntomas, que son producto de sus posiciones inconscientes, de los aspectos inconscientes de su personalidad, que tienen que ver con estas maneras de deseo infantil, estas formas edípicas que se producen tan tempranamente en la vida de los sujetos y que no desaparecen nunca en uno, sino que están reprimidas. Por lo tanto, les invito a que comiencen su psicoanálisis, a que descubran los aspectos inconscientes de su personalidad. ¿Para qué? Para que puedan construirse una personalidad paralela y puedan elegir, tengan alternativa de ser, tengan alternativa de vivir de otra manera, para que después ustedes decidan cómo quieren vivir.
Muchas gracias. Continuamos la próxima.